Muy bien, los saludo nuevamente. Buenos días. El día de hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un breve sermón porque tenemos una ceremonia, un rito de humildad, el lavamiento de los pies y después lo que es participar de la cena del Señor. Pero también es un buen momento, para no decir oportunidad, para compartir con ustedes un mensaje. Y quiero iniciar este mensaje compartiéndole un poco esa obra de arte. ¿Cuántos la conocen? ¿La han visto alguna vez? ¿Es desconocida para algunos? ¿Cómo se llama? La Última Cena. ¿Y el autor es? Leonardo da Vinci, ¿no? Fíjense que esta obra fue creada entre los años 1495 a 1498. La técnica que se usó se llama temple y óleo sobre yeso. ¿Dónde se encuentra actualmente esta obra? Ya ustedes la pueden ver en el lugar donde está, quizás no se ve muy grande, pero se encuentra en el refectorio del antiguo convento de Santa María de la Gracia. Esto está en Milán, Italia. Ahí se encuentra. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esta obra? De ancho son 8 metros punto 80 y de alto 4 metros punto 60. O sea, estamos hablando de algo que realmente es gigantesco, no es grande. ¿Por qué se llamó La Última Cena? ¿Por qué Da Vinci le pone a esta obra La Última Cena? Porque para algunos esa fue la última cena. ¿Para quién fue la última cena? Y uno dice quizás para Jesús. Pero Jesús también va a tener una cena, está la cena del Cordero, ¿no? Donde vamos a estar junto al Señor. Por lo tanto, para Jesús no fue su última cena. Pero para alguien sí fue la última cena. Y esa persona es Judas. ¿Y quién fue Judas? Judas fue un discípulo de Cristo que estuvo aproximadamente 3 años junto a Jesús, pero que lamentablemente no permitió que el amor de Dios lo transformara. Es decir, no se dejó transformar por la presencia de Cristo. Tú puedes estar 3 años al lado de Cristo y no ser transformado. Tú puedes estar 30 años en la iglesia y no ser transformado. Lo que te lleva a ser transformado no es el tiempo, sino que es que tú permitas que tu corazón se abra para lo que Dios tenga que decir. Muchas veces lo que Dios nos dice no nos gusta, pero ahí donde Dios nos dice, tienes que aceptarlo. Con el dolor en tu corazón, tienes que aceptar lo que Dios te dice. ¿Será posible, mis hermanos, que podamos vivir una experiencia como la de Judas? Estar tan cerca de Dios, para nuestras familias ser el familiar religioso, pero a la misma vez estar tan lejos. ¿Será posible haber escuchado tantas cosas del cielo y perdernos el cielo? Cuando uno empieza a estudiar la historia de Judas, y yo les recomiendo que ustedes la lean, hay un libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes, donde hay un capítulo exclusivo que se llama Judas, así que no hay cómo perderse. El capítulo se llama Judas. Y en ese libro, nuestra hermana Guay nos comenta la historia de Judas. Y me llama mucho la atención, porque el problema de Judas no comienza cuando Judas entrega a Cristo. Ella dice que cuando Cristo está en la sinagoga y Cristo hace el discurso del pan de vida, y Cristo dijo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ese día Judas se dio cuenta que Cristo no ofrecía un beneficio terrenal, que Cristo ofrecía un beneficio espiritual.
Y eso lo llevó a cuestionarse, porque cuando Judas se ofrece, fue el único que se ofrece para ser discípulo, vio que Cristo todos lo seguían y dijo, esta es mi oportunidad para que me reconozcan, esta es mi oportunidad para ser admirado. Pero cuando se empieza a dar cuenta que los mensajes de Cristo apuntaban a una vida en abundancia, pero no aquí en la tierra, sino una vida en abundancia en el cielo, Judas comenzó a dar un paso atrás. Ya no le importaba, porque él solamente quería ser feliz aquí en la tierra. Muchas veces nosotros, mis hermanos, a pesar de que estamos en la iglesia, no somos felices, porque preferimos ser felices en la tierra a ser felices en el cielo. Y Judas tomó la decisión de ser feliz aquí en la tierra. Hubieron diferentes situaciones en la vida de Judas. De hecho, cuando ustedes se acuerdan la experiencia del joven rico, cuando se acerca el joven rico a decirle, Cristo, Señor, quiero seguirte, maestro. Y el Señor le dice, ok, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces seguidme. Ustedes saben que cuando Judas conoce esa situación, cuando él se da cuenta de esto, Judas se molesta. ¿Y por qué se molesta Judas? Judas se molesta porque Judas dijo, cuán bien le hubiese sido a la iglesia la presencia de un hombre rico. ¿Cuántas actividades hubiésemos hecho con la presencia de un hombre rico en la iglesia? Quizás no hubiese cambiado el hall. Quizás no hubiese construido un templo mucho más grande. Porque el objetivo de Judas no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Y cuidado, hermanos, porque el pensamiento de Judas también puede llegar a nuestra mente. Cuando nosotros resolvemos los asuntos de iglesia de una forma terrenal. De hecho dice, si se le hubiese recibido a él, hubiésemos podido sostener la causa de Cristo. Su esperanza radicaba ¿en qué? En las cosas terrenales. Y esto aparece en una cita que al parecer la tengo para proyectar. Muy bien, acá está. Presta atención a esta cita porque esta cita es clave. Aparece en el capítulo que llama Judas. Dice lo siguiente, Judas no se oponía abiertamente ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. Fíjense, abiertamente Judas parecía estar de acuerdo con el mensaje de Cristo. No murmuró abiertamente, ¿hasta cuándo? Hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Si ustedes recuerdan, en la Biblia encontramos que una mujer arrepentida tomó un perfume que era realmente carísimo. Destapa ese perfume y lo derrama en los pies de Cristo. Esa fue la locura más grande que alguien podía hacer a los ojos de Judas. Judas se molestó. Los discípulos, de hecho incluso dice la Biblia, los discípulos reprendieron a la mujer. Pudimos haber vendido ese perfume, pudimos haber ayudado a los pobres. Y Cristo les responde y les dice, los pobres siempre van a estar con ustedes. Eso aparece en la Biblia. Continuemos con la cita. Dice, cuando María ungió los pies del Salvador, Judas manifestó su disposición codiciosa. Bajo el reproche de Jesús, su espíritu se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Pero Judas no estaba completamente endurecido. Y presta atención a esto porque aquí yo saqué el título del sermón del día de hoy.
aún después de haberse comprometido 2 veces a traicionar al Salvador, tuvo oportunidad de arrepentirse. ¿Cuándo? En ocasión de la cena de Pascua, en ocasión de esa última cena. Jesús podría haber guardado silencio, pero Cristo le hace el último llamado. Jesús demostró su divinidad, revelando su propósito. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los apóstoles. Cristo le lavó los pies a Judas ese día, con el amor que solamente Cristo puede entregar. Pero no fue oída su última súplica de amor. Judas rechazó su última oportunidad. Entonces el caso de Judas fue decidido y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. ¿Por qué les hablo de Judas el día de hoy, mis hermanos? Porque para Judas esa fue esa última cena. Los discípulos después volvieron a celebrar la Santa Cena, volvieron a celebrar la Cena del Señor. Pero ese fue el último día para Judas. ¿Por qué? ¿Porque Dios no lo amaba? ¿Porque Dios fue malo con Judas? Vez tras vez el Señor le habló a Judas, pero Judas no se dejó derretir por el amor de Dios. No se rindió a lo que Dios le estaba diciendo. Probablemente el día de hoy sea la última cena para alguno de nosotros. ¿Y por qué les comento esto? Porque me imagino que a principios de febrero, en las iglesias de Ucrania, donde en Ucrania ustedes saben, hay muchos más miembros adventistas que acá en Australia. Hay cerca de 43.000 miembros adventistas. Probablemente celebraron muchos una Santa Cena, pero sin saber que era la última cena. ¿Por qué te menciono esto, mi hermano? Porque nosotros no sabemos cuándo será nuestra última cena. Aquella cena que Judas decidió rechazar. Era el momento para estar a cuentas. Era el momento en el que Dios estaba haciéndole el último llamado. Seguramente cuando le lava los pies a Judas, en el rostro de Cristo había un rostro de amor, pero también de tristeza. Y cuando Judas se levanta abruptamente de la mesa y no participa de la cena, perdió su última oportunidad. Muchas veces la iglesia adventista, lamentablemente, no le toma el valor a lo que esto significa. Y muchos piensan que pueden andar por la vida sin haber renovado su pacto con el Señor y tienen la seguridad de que van a ser salvos. Cuidado. Eso es gracia barata. Tú eres salvo porque reconoces el sacrificio de Cristo en tu favor. Tú eres salvo porque participas de Santa Cena. Porque es en la Santa Cena donde comemos la carne de Cristo, donde bebemos la sangre de Cristo, donde acepto el sacrificio de Cristo en mi lugar. ¿Recuerdan cuando hablamos de la última cena, pero recuerdan cuál fue la primera cena? Primera cena fue en Egipto. Primera cena. Debían comer un cordero. Y aquellos que no comieron el cordero, murieron. Y aquellos que comieron el cordero vivieron. ¿Por qué? ¿Porque Dios no los amaba? Dios te ama. A tal punto que estuvo dispuesto a hacerlo todo. Envió a su Hijo a morir en una cruz. Pero si tú rechazas ese sacrificio, si tú rechazas participar de la cena del Señor, si tú rechazas aceptar a Cristo como tu Salvador, cuidado con decir después que Dios fue malo, que la iglesia es mala. Dios te ama de una forma que no podemos comprender. Nosotros como humanos nos podemos equivocar, pero el rito del día de hoy no tiene que ver con la iglesia. El rito del día de hoy tiene que ver contigo y con el Señor.
A continuación, mis hermanos, yo los voy a invitar para que ustedes se levanten. Y yo los insto a que se levanten y participen del lavamiento de pies. Y después del lavamiento de pies podamos participar de la cena del Señor, porque no sabemos cuándo será la última cena. Es mejor salir el día de hoy de este lugar a cuentas con el Señor. Señor, acepto. Tú conoces que soy pecador, pero acepto tu perdón. Este es el momento. Deja al lado cualquier diferencia, deja al lado cualquier situación. Cuando Cristo venga y te diga, todo esto lo hice por ti, ¿qué le vas a decir? Es que estaba molesto con alguno de la iglesia. Esa es la razón para rechazar el sacrificio de Cristo. Cuidado. Nosotros como líderes somos humanos y nos equivocamos. Pero no permitas que el error de humanos te quite la posibilidad de ser salvo. En el libro de Hebreos dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en los ancianos, puesto los ojos en la junta de iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está tu esperanza. La esperanza es Jesús. Así que a continuación, mis hermanos, los diáconos y diaconisas se los van a invitar a ustedes. Nos vamos a poner en pie. Vamos a hacer una oración para iniciar el proceso de lavamiento de pies. Y yo les quiero pedir que este momento lo tomemos de la forma más solemne posible. Más solemne posible. Porque la actitud de un pecador que reconoce su pecado no es la actitud del fariseo en el templo, sino es la actitud del publicano. El día de hoy vamos a renovar nuestro pacto. Vamos a sentir que Dios nos ha perdonado y que nuestra hoja está puesta en blanco. Eso requiere de seriedad y requiere de solemnidad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en este momento, Señor, estamos aquí, Señor, como seres pecaminosos, llenos de errores. Pero venimos a ti, Padre, para pedirte que tú nos ayudes a transformar nuestra vida. Pero también, Señor, venimos ante ti para pedir perdón, para pedirte, Señor, que el día de hoy podamos renovar nuestro pacto contigo, que a través de la ceremonia del lavamiento de pies, a través de este rito de humildad, podamos preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para renovar nuestro pacto contigo. Permite que aquellos que tengan dudas puedan participar también, Señor, de este rito. No podemos obligar a nadie, pero la invitación, Padre, está abierta. Permite que cada uno de los presentes pueda sentir ese llamado de Cristo a sus corazones. Es tiempo de estar a cuentas. Venid los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Lo pedimos sin mérito alguno, Padre, sino en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.